Voces que forman parte de la noticia. Aquí en los estudios centrales de Radio City en Guayaquil, desde la sala de redacción de Diario El Universo, nos acompaña Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Construye Lista 25. Fernando, buenos días. Bienvenido a la ciudad hecha radio. Bueno, qué bueno saber que hay una ciudad hecha radio. Gracias por la invitación. Priscila Jacome tiene ahora para la audiencia un resumen del perfil del candidato. Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia nació en Alausí el 11 de octubre de 1963. Es un periodista y activista político conocido por sus denuncias sobre Petroecuador y en contra del gobierno de Rafael Correa, por las que fue denunciado de injurias y espionaje por el exmandatario. Fue legislador en la extinta Asamblea Nacional del Ecuador, que cesó el pasado 17 de mayo. Fernando, su principal propuesta es la lucha contra la corrupción, algo que en el pasado ha sido muy difícil de lograr. ¿Por qué los ecuatorianos debemos pensar que con usted sería distinta esta vez y en menos de un año y medio de gestión? Primero, identificar que la plaga de la corrupción le quita empleo, desarrollo, educación y salud. Si no entendemos que debemos identificar a la corrupción como un delito, como un crimen de lesa humanidad, no vamos a entender y dar la importancia del caso en la lucha para erradicarla. Bueno, podemos decir, para disminuirla, acabarla, y también al asociado de la corrupción, que es la impunidad. Y a veces la impunidad se torna más peligrosa que la misma corrupción. Las cifras que nosotros hemos alcanzado a identificar en un trabajo tanto desde el periodismo de investigación y desde la Comisión de Fiscalización dan cuenta de que entre un 15, 18 y a veces el 20% de los presupuestos de inversión de las empresas públicas se derivan a corrupción, es decir, a través de sobreprecios que se generan en sobornos y coimas. Por eso es rarísimo escuchar a un expresidente decir que no existen sobreprecios, que lo que son reajustes de contratos. Justamente son los términos de referencia los que identifican el costo de una obra, y no puede haber más o menos un 5% que pueda variar un contrato. Pero aquí estamos hablando de que un proyecto, por ejemplo, de repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que arrancó de 187 millones de dólares, le acabó pasando una factura de 2.200 millones de dólares del Estado ecuatoriano, y el proyecto no resolvió el problema central, que era la generación de productos limpios. Aquí hablamos de una mega corrupción. La corrupción, entonces, para mí, es la principal plaga, ¿no? Decir, por ejemplo, que este país no está carente de dinero, no hace falta dinero, sino que sobran delincuentes, es una frase que puede sonar muy bien y se acuña a este país. Pero ¿qué haría Fernando Villavicencio? ¿Qué haría a Fernando Villavicencio alguien distinto a lo que ha ocurrido en el pasado y quizás a sus opositores ahora en campaña? Primero, porque conozco el mapa del delito, principalmente en las empresas públicas. Voy a partir de esa diferencia. No estará ausente para mí mi rol en los directorios de las empresas públicas del petróleo, de telecomunicaciones, de la electricidad y de la seguridad social. Yo voy a presidir esos directorios y voy a encargarme de manejar y dirigir todos los procesos de licitación y de lucha contra la corrupción. ¿Por qué va a ser diferente? Porque yo no tengo rabo de paja, no estoy vinculado a ninguno de sus estructuras delictivas. Por ejemplo, en el caso del petróleo, la investigación que ha publicado Diario El Universo lo que hace es poner un gran espejo y un reflector al mundo, al país, sobre uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos 20 años, como fue la entrega de nuestro petróleo a empresas chinas para pagar una deuda externa carísima con intereses del 6-7%. Y esto pudo hacerse gracias a la presencia de una red de intermediarios ecuatorianos vinculados a compañías, a traders, a intermediarios internacionales, donde aparecen nombres como Enrique Cadena Marín, Antonio Peré y otros. Estos nombres fueron facilitados por mí desde el año 2009. Luego, el 2012, yo viajé a Nueva York, esto es información que nunca he facilitado, y me reuní con 5 fiscales de la Fiscalía de Manhattan y le entregué parte de estos documentos. Ahí estaba el nombre de Enrique Cadena, de Antonio Peré, de Raymond Kohut y otros ciudadanos que fueron apresados en los Estados Unidos y quienes han delatado y han revelado a la justicia americana que ellos pagaron sobornos
por $70 millones a funcionarios del gobierno de Correa para obtener contratos en términos preferenciales para Petrochina, Junipeg y Petro Tailandia. Es decir, estamos hablando de que durante el gobierno de Correa, este gobierno entregó un volumen aproximado de 1.300 millones de barriles por cerca de 20 años. Estamos hablando de una economía de $100.000 millones. No sé si la cifra es una cifra colosal, porque no solo son los sobornos, es el volumen del negocio que entregó el correísmo a estas empresas intermediarias y a estos intermediarios cuyos nombres lo acaba de publicar Diario El Universo. Me refiero a Enrique Cadena Marín, conocido como el zar del petróleo. Un negocio de $100.000 millones que movieron en las bolsas de valores del mundo y en los mercados a futuro. De eso estamos hablando. Y de un perjuicio que, de acuerdo con las investigaciones de la Comisión de Fiscalización, son $4 de perjuicio por cada barril de petróleo. Entonces, $4 por barril por 1.300 millones de barriles que fueron comprometidos desde el año 2009 hasta el 2024, estamos hablando de una pérdida para el país de $5.000 millones. Repito, $5.000 millones. Si transformamos esos en escuelas, en colegios, en obra pública, en saneamiento ambiental, en nuevas tecnologías, estamos hablando de un país que pudo haber florecido. Entonces, cuando tomamos la fotografía del Ecuador actual y vemos una fotografía llena de pobreza, injusticia, abandono, niños en condiciones de absoluto empobrecimiento, estamos hablando de que la corrupción fue la causa de gran parte de los males de este país. El día de ayer, Fernando, buenos días y gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí. El día de ayer conversábamos con el coronel de la policía, Renato González Peña Herrera. Él es el director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, y hay dos cosas que sobresalían. Uno nos decía que él no había escuchado todavía a los candidatos hablar del soporte que le van a dar, por ejemplo, a esta institución para poder recuperar estos bienes que han perdido. De los 900 han recuperado casi 315 millones. Suena poco, pero es bastante para que lo que normalmente se recupera en este país. Eso uno. Y dos, nos decía al aire, imagínate si eso nos hacen a la policía. ¿Qué les harán al ciudadano de a pie con la justicia? En esos dos puntos. El primero, ¿qué apoyo va a dar para esta recuperación de bienes en general? Y segundo, ¿qué hacer con la justicia para que trabaje como debe trabajar? Si alguien investigó una parte de este asalto a la institución más importante del país, cuando a uno le roban la casa, uno llama al 911, a la Policía Nacional, pero cuando le roban a la policía, ¿a quién le llaman? Es decir, primero identificar que estamos hablando de un robo a la institución que está garantizada, que está obligada a garantizar la seguridad de los ciudadanos y su propia seguridad. $900 millones. Este fue un atraco manejado desde el interior de la propia policía y desde los mandos altos del Ministerio del Interior, coludidos con estructuras criminales desde afuera. El nombre del señor Cherres lo exhibí yo en la Comisión de Fiscalización cuando compareció José Serrano, el exministro, ya desde Miami, porque está allá, entiendo que con un trato preferencial con la justicia americana. Cuando el señor Serrano comparece por pedido de él a la Comisión de Fiscalización, jamás imaginó que yo le iba a exhibir un cheque de $325,000, que era de pago del señor Cherres a la actual pareja del señor José Serrano, la señora María Christensen. Sí. ¿Sí? ¿Para qué le había pagado eso? Por trabajos para una serie de spas y algo así que tienen en la ciudad de Miami. Es decir, lo que se ha probado en el proceso de investigación del caso Hispol es que hay una red que funcionó y manejó a altos mandos de la Policía Nacional, generales, ¿sí?, que aún no están procesados o no han sido capturados, vinculados con estructuras mafiosas del manejo de recursos en paraísos fiscales, en particular el señor Cherres. Pero uno de los responsables, que es José Serrano, tampoco está procesado en este caso. Cuando Renato González levanta la voz de indignación y es el que se ha parado firme al frente del ISPOL, pues él tiene todo mi respaldo. Yo he hablado con él y sin duda esta campaña ha recibido el apoyo de la fuerza pública en servicio pasivo, que es de alguna manera, no es un compromiso, es mi obligación como presidente de la República, llevar adelante todas las gestiones a nivel local y principalmente a nivel internacional para garantizar la extradición, ¿sí?, y la identificación de los recursos
mal habidos, robados al ISPOL, que están en paraísos fiscales y que están en otros países, en cuentas bancarias, y sin duda esto no se puede hacer sin un acuerdo con Estados Unidos y otros países para identificar dónde están los recursos y recuperar. Estamos hablando de 900 millones de dólares, y lo que se ha logrado recuperar hasta el momento son aproximadamente 300 millones de dólares. Sin embargo, es una gran gestión que lo hizo, ¿quién? Sin duda, Renato González. Correcto. Y la justicia, ¿qué hacer con la justicia? Si la justicia no ayuda a la policía, les ponen todos los días piedras en el camino, porque nos decía él, mira, por ejemplo, en el juicio que tenemos hoy lo han cancelado en la audiencia porque el Sinohydro es más importante. Sinohydro se convocó hace 3 meses, pero recién nos dicen que la nuestra no va a ir hoy. La justicia no los está ayudando. La Fiscalía hace lo suyo, me consta, han movido, pero ya el nivel de la justicia es el problema que tenemos no solamente en el caso de ISPOL, sino en el caso de Las Torres, en el caso Toachi Pilatón, en todos los casos de corrupción son los jueces. ¿Y por qué? Porque el origen de estos jueces, ellos provienen de un útero y del vientre del correísmo. Fue ese grupo liderado por ese Consejo de la Judicatura, liderado por Gustavo Yalc, el que seleccionó y eligió al 98% de jueces. Por eso es muy importante lo que vamos a hacer nosotros. En plan de gobierno está la transformación de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE en una mega institución de persecución del delito, porque el término es exacto, de persecución del delito. Al delito hay que perseguirlo. Vamos a identificar primero el origen de los bienes de los jueces y fiscales. Los jueces que no puedan justificar sus bienes, sus fortunas, porque muchos tienen grandes mansiones, viven como reyes y virreyes con un sueldo de $4,000, entonces vamos a iniciar procesos penales como por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrismo y otros. Y en el plano parlamentario es muy importante cómo combinamos la lucha en lo penal con la lucha civil para la recuperación de lo robado, aprobando la ley de extinción de dominio. Nos acompaña ahora mismo aquí en los estudios centrales de Radio City en Guayaquil Fernando Villavicencio. Él es candidato por el movimiento Construye a la presidencia de la República, lista número 25. Fernando, sin duda la corrupción es la base para la acción de mafias criminales, que es un punto que interesa mucho a la ciudadanía y especialmente a nuestra audiencia. ¿Cuáles son las acciones específicas que tiene su binomio para enfrentar la inseguridad del país? Identificamos una acción coludida de estructuras del narcotráfico vinculadas también a la minería ilegal. En 16 provincias del país está presente la minería ilegal, reitero, vinculada al narcotráfico. Pero el tema central de cómo enfrentamos las operaciones de narcotráfico que toman nuestro país como un país de tránsito, almacenamiento y exportación de cocaína. Lo que se está poniendo en riesgo es la economía de este país. ¿Por qué? Porque tenemos productos estrella como el banano, el camarón, el atún, las flores, que son productos de exportación y hoy son el sustento de la economía de este país. Correcto. El momento en el que estos productos salen del Ecuador contaminados con cocaína, lo que estamos es poniendo en riesgo la base de la economía nacional, de sus exportaciones. ¿Cómo vamos a parar esto? Uno de mis primeros decretos será disponer a las Fuerzas Armadas el control de los puertos. Hoy mismo, en las últimas horas, hemos conversado con las cámaras y sin duda se han mostrado abiertas a la decisión de tomar con las Fuerzas Armadas el control de los puertos, mientras desarrollamos un proceso de tecnificación para imponer controles con altas tecnologías para evitar la contaminación de los productos con el alcaloide, con los estupefacientes. Entonces, esta es la primera decisión. Luego, si identificamos, de acuerdo con los análisis de información de inteligencia y de la Policía Nacional, la cocaína se transporta principalmente desde Colombia por las carreteras. No es que utilizan vías secundarias u otros mecanismos, es por nuestras carreteras. Entonces, habrá que instalar un sistema de escáneres en las principales vías para poder identificar a todos los vehículos y evitar que se garantice el libre tránsito de los estupefacientes. Y también hemos identificado que en la frontera norte principalmente hay algunas autoridades locales que estarían vinculadas a estas estructuras narcodelictivas y la presencia sin duda de las Fuerzas Armadas va a ser importante y decisiva para impedir el ingreso de la cocaína de Colombia al Ecuador. Esto en ese plano. Luego viene la creación de la policía antimafias. Es una propuesta tan buena, pero tan buena que otro candidato lo ha copiado
y no da los créditos, esta policía estará capacitada, equipada, con base a acuerdos con los Estados Unidos y la Unión Europea, porque la lucha contra el crimen organizado es una lucha transnacional. Esta policía va a estar encargada de someter, y ese es el verbo que vamos a usar, con la ley y con las armas, a los narcotraficantes, vacunadores, sicarios y otros. Y obviamente el tercer punto y componente es el sistema penitenciario, porque desde ahí ahora opera y se dirige el delito. Entonces vamos a controlar el sistema penitenciario. Cárcel en la selva y en el páramo. Hay una propuesta, no es que yo me estoy inventando nada, hay 2 escenarios para una cárcel. La una está a 3.800 metros de altura en la provincia de Chimborazo. Ese podría ser un escenario en el frío. Y la otra cárcel completamente aislada, no más de 150 presos de altísima peligrosidad. Y el otro escenario es un cuartel militar que ahora funciona casi en el límite de la provincia de Pastaza. No va a haber ninguna afectación al ecosistema amazónico y nada por el estilo. ¿Y a los derechos humanos? Pues los derechos humanos de los 18 ciudadanos millones son los que pesan por encima de los que decidieron alzarse en armas y vulnerar los derechos de los demás. Perdieron sus derechos. Entonces estos delincuentes peligrosos estarán completamente aislados, solo podrán ingresar a través de vía aérea y sus abogados. Qué pena con los defensores de derechos humanos, si existen todavía, de estos delincuentes. Esto en el plano de ubicar y aislar a estos delincuentes peligrosos. Es decir, estos delincuentes peligrosos que ahora están en el Turi, que ahora están acá en la penitenciaría, que están en La Roca o que están en la cárcel de La Tacunga o en Santo Domingo, serán transferidos a esta cárcel de alta seguridad, y de esta forma se van a tranquilizar las prisiones. Y la propuesta para los delincuentes de baja peligrosidad es una de el delincuente se paga su comida. El Estado no va a subsidiar el delito. Vamos a hacer granjas agrícolas con los gobiernos locales para que vayan a trabajar ahí con un dispositivo electrónico, mecánicas, carpintería y otros. Reitero, los delincuentes van a pagar su alimento, el Estado no va a subsidiar el delito. Candidato, poco se ha hablado del empleo, justamente porque la seguridad requiere mucha importancia. Pero ¿cuáles son sus propuestas específicas en este rubro? La que más ha gustado, la que más sensibilidad ha creado, es aquella de este acuerdo entre el empresariado, los jóvenes y el gobierno, demostrando que sí es posible con el diálogo identificar procesos comunes y conjuntos para resolver un problema central, que es el empleo juvenil. Yo hablo y le pongo un título: Mi primer empleo. El joven sueña, ¿sí?, con sacar su título y poder trabajar y poder demostrar que lo que aprendió, que la cosecha del conocimiento tiene sentido. ¿Cómo? Con mi primer trabajo, mi primer empleo. Incluso antes de tener el título, la propuesta apunta hacia allá. Primero, vamos a provocar una reforma en el Código del Trabajo muy progresiva, sin vulnerar los derechos históricos de los trabajadores, pero muy progresiva. Garantizar el trabajo por horas a un estudiante. Un estudiante, por ejemplo, de la carrera de arquitectura, puede trabajar de forma simultánea en una gran empresa constructora, una mediana empresa constructora, 3-4 horas, recibe su remuneración y le ayuda incluso a su familia a pagar su pensión mensual y la matrícula de sus estudios. Es decir, resuelve varios problemas del personal, el de su familia. Y el otro escenario, el otro planteamiento que compone esta propuesta es el acuerdo con los empresarios. Los empresarios de este país que enrolen al 25% de jóvenes estudiantes a su nómina laboral tendrán un premio, un incentivo tributario, una rebaja en el impuesto a la renta. Entonces, el Estado recibe un poquito menos, pero ese dinero lo que hace es garantizar empleo, que a su vez mueve la economía y le da capacidad adquisitiva a ese joven, y eso significa más IVA. Es decir, un círculo virtuoso que dinamiza la economía. Los jóvenes han visto muy bien, los empresarios me han dicho: oiga, ¿y por qué antes no se nos ocurrió? Y los mayorcitos, claro, como yo. Pero también, cuénteme. Vamos a impulsar eso, porque ¿quién ha dicho? Es que solamente un gobierno que da las espaldas a la capacidad del conocimiento, de la experiencia, es que es la mixtura entre la juventud y la experiencia. Entonces, la posibilidad de que los ciudadanos que han pasado
los 50 años, los 55, los 65, hasta cuando puedas ser brillante toda la vida, puedes trabajar. El Código del Trabajo tiene que garantizar eso. La experiencia, la juventud, juntos vamos a cambiar este país. Por eso no le tengan miedo a una reforma al Código del Trabajo. Yo les invito principalmente a los dirigentes sindicales que siempre quieren vivir atados al pasado. Démosle paso a la juventud, a la innovación, al cambio. No está en riesgo ningún derecho histórico de los trabajadores, sino la posibilidad de trabajar vía remota, por ejemplo. Si estamos en el mundo y en el gobierno de la inteligencia artificial, ¿cómo no podemos trabajar? Yo le decía hace un momento a una colega periodista, oiga, yo puedo firmar un contrato de trabajo en Inglaterra con una empresa para hacer una investigación, pero si mañana esa empresa me paga y deposita en mi cuenta en Ecuador, y en mi cuenta en Ecuador aparece $20,000, mañana la Fiscalía me va a investigar o el SRI, oiga, ¿de dónde sacó usted esos $20,000? Yo no puedo justificar que firmé un contrato de trabajo porque el Código Laboral de mi país no me permite. Entonces se dan cuenta que hoy es imposible vivir en las fronteras nacionales sin una reforma a nivel internacional del Código del Trabajo. Fernando, esta pregunta se la he hecho a todos los candidatos y creo que para nosotros la prensa es muy importante porque hemos visto a la mayoría de los que han llegado a la presidencia cómo cambia. Si consumo marihuana, ¿no? No. Es la relación que tendrá usted con la prensa. Usted es periodista, ha sido periodista de investigación, pero Guillermo Lasso era muy amigo de la prensa antes de subir y hoy en día no se lleva muy bien con la prensa. Lo mismo pasó con el señor Correa. ¿Cuál va a ser su relación con la prensa? ¿Va a aguantar que la prensa lo critique? Ojo, no estoy hablando de libertinaje, estoy hablando de prensa en las críticas normales dentro de los cánones de la normalidad, no libertinaje, que yo no lo apoyo. ¿Cómo va a ser su relación con la prensa? Primero, identificar que no es posible hablar de democracia y libertad sin no el respeto, sin promover incluso la crítica. La crítica enriquece el poder. Y lo primero es un gobierno que no permite o que apunta a someter los procesos de corrupción. ¿Sí? La única posibilidad de enfrentar la corrupción es con el trabajo del periodismo de investigación. Yo vengo de ahí, yo pude identificar que sin periodismo de investigación, por ejemplo, es muy difícil construir democracia. El periodismo ayuda mucho a un buen gobierno. Y lo otro, solo los gobiernos corruptos se vuelven autoritarios, porque una de las expresiones para cubrirse, para cubrir su corrupción, es perseguir a la prensa. ¿El gobierno de Guillermo Lasso entonces sería un gobierno corrupto? Sin duda, en las acciones que yo he identificado. Y que usted se le ha dicho al presidente por lo que sé algunas veces, como por ejemplo lo de su cuñado. Mire, en el caso, por ejemplo, del gobierno de Correa, toda la persecución en contra de la prensa, el acoso a los periodistas, la judicialización de los periodistas y de algunos medios en contra de algunos medios de comunicación, lo que demostraba era que el gobierno se volvió autoritario para cubrirse y para cubrir y tapar su corrupción. Y en el caso de algunos casos puntuales en el gobierno del presidente Lasso, como la crítica a la investigación en temas puntuales como el caso León de Troya, ¿sí? Yo voy a contar esto, yo me reuní con el presidente Lasso el 30 de enero en Carondelet, y yo cambié el giro de la investigación, entre comillas, que algún portal aliado con un partido político pretendieron darlo, porque ese es del otro lado. Hacemos periodismo de investigación o filtraciones, ¿no es cierto? Y esto hay que diferenciar claramente. Y yo respaldaré, impulsaré el periodismo de investigación, pero tampoco la sociedad va a tolerar, ¿sí?, que se utilice y se aproveche en nombre del periodismo de filtraciones. A Guillermo Lasso le estaban acusando de ser el líder o el cabecilla de una estructura narcodelictiva. Que tampoco era. Cuando yo hablé con el presidente Lasso, porque yo tuve el informe días antes del informe de León de Troya, le dije: presidente, usted fue informado aquí el 7 de julio del 2021 por parte de la comandante general de la policía y el jefe de investigaciones del caso León de Troya, el coronel Erazo. A usted le informaron que su familia estaba vinculada o tenía algún nivel de relación. Al comienzo me negó, pero 20 minutos después no pudo negarme porque le puse evidencias. Y dijo: sí, pero yo no estoy vinculado. Y le dije: sí, presidente, yo tengo el informe. Y en el informe no aparece usted vinculado. Pero usted sabía,
Por eso cuando yo presento el informe desde la Comisión de Fiscalización con algunos legisladores, se cae la arremetida y la estrategia de sacar al presidente Lasso acusándolo falsamente de ser el cabecilla de una estructura narcodelictiva. Pero mi informe establecía que él sí conocía, y eso también es un delito. Correcto. Estamos en la recta final de esta entrevista con Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Construye. Priscila Jacome tiene una interrogante más. Candidato, en el caso de ganar el sí por la consulta por el Yasuni, ¿cuál es su plan de acción? Tenemos un plan para el sí y para el no. En el caso del sí, vamos a ubicar los recursos necesarios económicos para cubrir la carencia, la ausencia de estos recursos, que no son tan precisos como los que ahora se están señalando. A la cifra que se está señalando habría que precisar cuáles son los costos reales de producción, incorporando los costos ambientales. Pero bueno, independientemente de ese tema, yo llevaré adelante un proceso de renegociación de varios contratos de servicios específicos, donde el Estado ecuatoriano está perdiendo $10-15 aproximadamente por barril de petróleo. Vamos a recuperar estos recursos y ahí obtendremos entre 400 y 500 millones de dólares al año aproximadamente, que servirán para cubrir ese vacío que deje la paralización, la suspensión de operaciones en el ITT. Y segundo, pedirle a la Corte Constitucional que se modifique el calendario o los plazos para levantar las operaciones. De lo que se trata es de que con el mismo petróleo que se obtenga en 4 años se pueda cubrir los costos para desmontar la operación e impedir que el Estado sea objeto de juicios por la suspensión de algunos contratos secundarios que existen en el bloque ITT. Esto en caso de que gane el sí, y en caso de que gane el no, el compromiso, la obligación es impedir que avance la extracción a la zona intangible y a la zona de amortiguamiento, porque ahí coexisten pueblos en aislamiento voluntario, y también exigir que el proceso de extracción y de reinyección de aguas de formación, que son muy contaminantes, se lleve adelante en el marco de la normativa ambiental, de respeto a la normativa ambiental y con las tecnologías más modernas. Se ve Fernando Villavicencio en la cancha de la segunda vuelta electoral contra el correísmo. Yo tengo el balón y estoy en la cancha y vamos a hacer como hacíamos de chicos, ¿no? Me llevo el balón y se acaba el partido. ¿Usted ya tiene sus ministros? Tengo 2 o 3, pero me los guardo, los ¿Por principales. qué se los guardan todos los políticos? Hasta la segunda vuelta. ¿Por qué los supongo. candidatos se los guardan cuando se deberían estar como Bueno, ustedes? pero yo tengo quienes no van a ser mis ministros. No van a ser mis ministros todos los que tienen marca de sobornos, de corrupción, los correístas. En mi gobierno sí, yo no voy a alimentar cuervos para que me saquen los ojos. Eso hizo Guillermo Lasso y por eso está donde está. Pero sí, la gente, la calle, el corazón, el barrio, las familias de este país dicen que Villavicencio está en segunda vuelta y que si empujamos un poco más, como dice un politólogo de alto prestigio y que no tiene nada que ver con Villavicencio, me refiero a Osvaldo Moreno, Villavicencio va a dar o podría dar la sorpresa, porque la ex asistente del prófugo está que desciende y Don Villa está que sube y sube y sube. Y me encanta eso de Don Villa. Así es que la final va a ser así como el clásico del astillero. ¿Usted es barcelonista o melecista? Antes de que me dijo Bien se lo guarda. Aunque soy alauceño y chimboracense, y verán que en Quito hay más barcelonistas que... Sí, por eso le pregunto. ¿No? Pero la final va a ser entre el prófugo y quién le tiene prófugo, algo de impacto. Queremos agradecer a Fernando Villavicencio, él es candidato a la presidencia de la República y ha estado estos minutos aquí en los micrófonos de Radio City de Así Amaneció, conversando de sus planes y de sus proyectos. Fernando, sus palabras finales. De favor, también voten por un buen parlamento, porque un buen presidente requiere un buen parlamento, y cuando digo un buen parlamento, no voten por los delincuentes que fueron sacados con la muerte cruzada. Tengan confianza, se viene un gobierno valiente, y como dice mi hija, para ser un buen presidente hay que ser un buen padre, y yo creo haber hecho ese trabajo con mis hijos. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. A ustedes.